¿Alguna vez has sentido que algunos días parecen tener un peso diferente, casi como si el cielo estuviera más cerca de la tierra? Quédate conmigo, porque lo que estás a punto de descubrir podría sorprenderte. Hoy hablamos de algo que muchos ignoran, pero que lo transforma todo espiritualmente. El Día de Cristo Rey no es una fecha cualquiera, ni un momento más en el calendario litúrgico. Es un verdadero portal espiritual, uno de esos momentos en que las gracias se mueven con mayor fuerza, como si Dios extendiera su mano y dijera: Hijo mío, hoy puedo hacer aún más por ti. Y en esta atmósfera sagrada hay una revelación casi desconocida del Padre Pío, uno de los más grandes guerreros espirituales que jamás haya pisado esta tierra. Una revelación sobre un objeto sencillo, pero cargado de poder sobrenatural: el agua bendita. ¿Alguna vez has experimentado momentos en los que parecía que nada iba bien, como si algo invisible agobiara tu hogar, tus pensamientos, tu vida? Mucha gente experimenta esto y no comprende que detrás de estos sentimientos se esconde una verdadera batalla espiritual. El Padre Pío presenciaba esta batalla a diario. Veía lo que la mayoría no veía, sentía lo que muchos ignoraban. Y por eso, cuando hablaba del agua bendita, no se trataba de superstición ni de hábito religioso. Era una estrategia espiritual. Así que, si nunca has oído esto, necesitas oírlo ahora. El Día de Cristo Rey es un momento en el que el cielo se abre de una manera diferente. Es cuando proclamamos que Cristo reina sobre todo, sobre la oscuridad, sobre el miedo, sobre la confusión, sobre cualquier fuerza que intente tocar tu vida o la de tu familia. Y en este día, el uso del agua bendita cobra aún más poder, porque no solo te mojas la frente, la puerta de tu casa o las manos. Estás declarando autoridad espiritual. Estás diciendo: aquí Cristo es Rey. Aquí nada reina fuera de Él. Quizás nunca hayas usado el agua bendita de esta manera, o quizás la hayas usado sin conocer el verdadero impacto espiritual que conlleva cuando se usa con fe e intención. El Padre Pío dijo que el diablo teme más a una gota de agua bendita que a 1000 palabras sin devoción. Y no lo dijo para asustar, sino para despertar, para recordarnos que Dios nos da armas sencillas y humildes, pero que llevan la fuerza del cielo. Imagínate, un sacramental tan común, tan accesible y a la vez tan poderoso, especialmente en fechas como esta. El Día de Cristo Rey es como una invitación silenciosa a renovar la autoridad de Cristo sobre tu vida. Y cuando combinas este día con la práctica espiritual que preconizaba el Padre Pío, algo empieza a moverse, dentro y fuera de ti. Quédense conmigo hasta el final, porque lo que vamos a profundizar aquí puede cambiar por completo su perspectiva sobre la protección espiritual, la gracia divina y el papel del agua bendita en su vida religiosa. Quizás nunca se hayan parado a pensarlo, pero hay una razón por la que algunas personas experimentan una paz inmediata al usar agua bendita, mientras que otras simplemente no sienten nada. Hay una clara razón espiritual detrás de esto, y está directamente relacionada con las enseñanzas del Padre Pío y el profundo significado de este día. Y antes de continuar, respiren hondo por un momento, porque apenas estamos empezando. Lo que están a punto de escuchar podría abrirles los ojos a algo que ha pasado desapercibido durante mucho tiempo. Profundizaremos paso a paso en lo que realmente hay detrás de esta revelación y por qué es tan importante hoy, en el Día de Cristo Rey. Y a medida que profundizamos en todo esto, quizás algo dentro de ti ya esté despertando. A veces, una simple frase, un detalle, un pensamiento, ilumina una parte de nuestra alma que estaba ahí, esperando en silencio ser tocada. Y si algo aquí ya te ha empezado a cobrar sentido, si alguna palabra te ha llegado, me gustaría mucho que lo compartieras en los comentarios, no como una obligación, sino como parte de esta conversación que estamos construyendo juntos. Cuando comentas lo que sentiste o experimentaste, otras personas que vienen aquí también se reconocen, se fortalecen y se dan cuenta de que no están solas en este viaje espiritual. Y si este tema realmente te conmueve, si esta reflexión sobre el Día de Cristo Rey, sobre el poder del agua bendita,
y sobre las revelaciones del Padre Pío te resuena profundamente, dale a me gusta ahora mismo. Parece simple, pero este gesto permite que YouTube lleve este mensaje a más personas que necesitan escucharlo hoy. Es casi como extender esta gracia más allá de ti mismo, permitiendo que el contenido llegue a alguien que esté pasando por un momento difícil, uno de esos días en que el alma pide una señal. Y por supuesto, si sientes que esta conversación te llega directamente a tu fe, a tu vida y a tu corazón, suscríbete al canal aquí. Al suscribirte, demuestras que quieres seguir conmigo, aprendiendo, profundizando y recibiendo contenido que fortalece el alma. Tu presencia aquí no solo es importante, es lo que mantiene este espacio vivo, creciendo y llevando este mensaje a lugares que jamás imaginamos. Tu suscripción es parte de este movimiento para difundir la fe, la luz y la comprensión en un mundo que tanto las necesita. Así que, si este tema te resuena, deja un comentario abajo sobre lo que más te ha impactado, lo que más te ha conmovido hasta ahora. Tu participación es lo que hace que este canal crezca y llegue a más personas con este tipo de contenido. Y estoy profundamente agradecido por cada persona que decide acompañarme en este camino. Y a medida que continuamos, tengan presente lo que ya se ha dicho, porque en la siguiente parte profundizaremos aún más en la dimensión espiritual que percibía el Padre Pío, una dimensión que quizás explica por qué tantas personas sienten cambios reales cuando usan conscientemente el agua bendita, especialmente en este día poderoso. Cuando empezamos a hablar del Padre Pío, algo cambia en el ambiente. Es como si la atmósfera se volviera más densa, más viva, más llena de una verdad oculta que siempre ha estado ahí, pero que pocos han percibido realmente. Y no se debe solo a su fama, sus historias extraordinarias o el impacto que tuvo en la vida de millones de personas en todo el mundo. Es porque, al observar su historia, nos damos cuenta de que había una especie de profundidad silenciosa detrás de cada palabra, cada consejo y cada gesto. Nada en él era superficial, nada era casual. Cada detalle tenía un significado, cada consejo tenía un propósito, como si tuviera acceso a la espiritualidad interna que la mayoría de nosotros solo podemos imaginar. El Padre Pío nació en Pietrelcina, un pequeño pueblo italiano, y desde muy joven vivió experiencias que desafiaron por completo la lógica común. Desde niño percibió la presencia de lo sagrado y sintió el peso de lo espiritual de una forma que pocos pueden soportar. Con la edad, estas experiencias no disminuyeron, al contrario, se intensificaron. Los estigmas, por ejemplo, esas marcas visibles en sus manos, pies y costado, similares a las llagas de Cristo, aparecieron de forma tan sorprendente que médicos, eruditos y figuras religiosas quedaron profundamente conmovidos. Y más que signos físicos, eran signos espirituales, recordatorios vivientes de que existe una dimensión inalcanzable para la razón. Mucha gente ha intentado explicar los fenómenos que lo rodeaban, pero lo cierto es que el Padre Pío vivía constantemente entre dos mundos, el natural y el sobrenatural. Poseía dones como la bilocación, que le permitía ser visto en dos lugares a la vez. Tenía revelaciones que le llegaban como destellos del alma, como si Dios le mostrara cosas que aún no habían sucedido. Tenía un discernimiento tan claro que, al mirar a alguien a los ojos, parecía ver toda su historia, sus luchas, miedos, pecados, dolores ocultos y deseos más íntimos. Todo esto moldeó su mentalidad e influyó en su forma de enseñar, guiar a quienes lo buscaban. Pero lo más impresionante es que, incluso con experiencias tan extraordinarias, el Padre Pío era profundamente sencillo. No se presentaba como alguien distante, inalcanzable ni superior. Al contrario, cuando hablaba de agua bendita, oración, confesión y sacrificio, lo hacía con una sencillez tan directa que para muchos parecía demasiado básico. Pero ahí reside la gran revelación. Cuando un alma que vive con tanta profundidad espiritual habla de algo sencillo, es porque ahí hay un secreto poderoso, algo que trasciende las apariencias, los hábitos y la tradición, algo que toca directamente la esencia de la transformación. Y es impresionante observar cómo siempre volvía al tema del combate espiritual.
no por miedo ni por exageración, sino por consciencia. Sabía que cada persona vive una batalla silenciosa, que pequeñas decisiones pueden cambiar caminos enteros, que pensamientos aparentemente inofensivos pueden abrir o cerrar puertas espirituales, y que la vida humana en todos sus detalles está atravesada por influencias que no siempre podemos identificar. Veía lo que nosotros no vemos, percibía el origen de mucho sufrimiento, la raíz de mucha angustia, el punto exacto donde el alma sangraba. Cuando hablaba del enemigo espiritual, no lo hacía para asustar, hablaba para despertar, hablaba para recordarnos que nadie camina solo, que siempre hay fuerzas compitiendo por lo más preciado que llevamos dentro: paz interior, fe, esperanza, claridad y confianza. Y por eso recomendaba con tanta insistencia cosas que parecen pequeñas. Para él no existían prácticas espirituales pequeñas. Había profundidad detrás de cada una. Había intención, propósito y protección. Y el agua bendita, en este sentido, era una de las armas más accesibles y a la vez más profundas. Es curioso cómo alguien que veía milagros a diario, alguien con dones extraordinarios, insistiera tanto en algo tan sencillo. Pero cuando comprendes quién era, todo cobra sentido. Vivía en una lucha constante, en un viaje donde lo espiritual era tan real como el aire que respiraba. No es de extrañar que fuera consciente del impacto que podían tener los pequeños actos, porque veía lo que cambiaba en el entorno, lo que se desvanecía, lo que se disolvía en lo invisible cuando alguien usaba agua bendita con fe. Y eso es lo que hace que su enseñanza sea tan poderosa. No es teoría, es experiencia vivida, es experiencia profunda y directa, sin rodeos. Cuando decía algo como usar agua bendita todos los días, hablaba con la autoridad de quien veía el efecto inmediato en el alma de las personas. No hablaba desde suposiciones, sino desde una realidad espiritual concreta, una realidad que a menudo sentimos, pero que no comprendemos del todo. Y quizás eso es lo que hace que tanta gente conecte con el Padre Pío incluso hoy. Revela una dimensión que siempre está presente, pero que solo percibimos cuando alguien con sensibilidad espiritual la señala. Una dimensión que implica decisiones, percepción, vigilancia y propósito. Una dimensión donde la fe no es solo creencia, es una postura, es una actitud, es conciencia. Y cuando comprendemos esto, empezamos a comprender por qué valoraba tanto el uso del agua bendita. Y continúo con la explicación. Antes de continuar, deja la palabra profundidad en los comentarios, solo para que sepa que estás recorriendo este importante camino conmigo. Hay algo profundamente diferente en el Papus Día de Cristo Rey. Y cuanto más nos acercamos a este tema, más nos damos cuenta de que no es solo una celebración litúrgica que cierra el año eclesiástico. Hay un significado que conmueve el alma, un impacto espiritual silencioso, pero poderoso, que toca precisamente el área de nuestras vidas donde más necesitamos dirección, sanación y restauración. Cuando la Iglesia afirma que Cristo es Rey del universo, no se refiere a un título simbólico, lejano o meramente poético. Describe una verdad oculta que sustenta todo el camino de la fe. Cristo reina sobre lo visible y lo invisible, sobre el tiempo y la eternidad, sobre las fuerzas que intentan elevarnos y sobre las que intentan derribarnos. Es una declaración de autoridad, pero también de protección, como si el cielo recordara a la humanidad que existe un trono inconmovible y un rey que nunca renuncia a quienes ama. La liturgia de este día tiene una carga espiritual que va mucho más allá de una misa diferente. Es como si la estructura misma de la fe cristiana se centrara en este punto final del año litúrgico para recordarnos quién está verdaderamente en el centro de nuestra historia. Cuando Cristo es proclamado Rey, todo en nosotros se ve invitado a alinearse. Es casi como si este día despertara nuestra mentalidad, reorganizara nuestras prioridades y clarificara decisiones que antes parecían confusas. Muchas personas no lo perciben conscientemente, pero lo sienten una especie de llamada interior, una inquietud positiva, una necesidad de mirar hacia adentro y comprender qué necesita sanación, qué necesita orden, qué necesita luz. Y es precisamente por eso que este día abre puertas tan intensas de bendiciones y restauración.
no porque haya magia en la fecha, sino porque el corazón humano, al recordar quién reina verdaderamente, se abre de una manera diferente. Es como si el alma volviera a su eje. El miedo pierde su poder, la ansiedad retrocede y esa sensación de impotencia que acompaña a tantos momentos difíciles comienza a disolverse. Este realineamiento interior crea espacio para que Dios toque áreas que estaban cerradas, endurecidas u olvidadas. Y esto explica por qué muchas personas dicen que, durante este periodo, sienten una paz inexplicable o perciben cambios internos que no podrían producir por sí mismas. Es como si Cristo, al ser reconocido como Rey, encontrara espacio para reinar incluso donde antes había resistencia. El Padre Pío comprendió profundamente este movimiento. Percibió que ciertas gracias solo descendían cuando el corazón estaba atento, y esto le pareció lógico porque vivía esta dinámica a tiempo completo. Sabía que hay momentos específicos en que el cielo se acerca, cuando las puertas espirituales se abren con mayor facilidad, y la fiesta de Cristo Rey era, para él, uno de esos momentos privilegiados. Decía que Dios siempre actúa, pero no siempre estamos en condiciones de recibir. Es como si la gracia llamara a la puerta, pero a menudo el ruido de la vida nos impide oírla. Cuando Cristo es reconocido como Rey, el corazón enmudece, y cuando enmudece, percibe. Cuando percibe, recibe. Por eso este día tiene tanto poder. Nos recuerda quién guía verdaderamente nuestra historia, quién sostiene nuestros pasos, quién sostiene lo que no podemos cargar. Y cuando tomamos conciencia de esto, algo comienza a moverse. Toca nuestros dolores ocultos, nuestras luchas internas, nuestros antiguos miedos. Nos ayuda a ver que, incluso cuando todo parece fuera de control, existe un reino que no depende de las circunstancias y una autoridad que no se ve afectada por las pérdidas, las crisis ni las inseguridades. Reconocer a Cristo como Rey del universo no es un gesto externo, es un cambio interno que transforma nuestra forma de ver el mundo. Toca nuestras raíces emocionales, nuestras percepciones, nuestra sensibilidad espiritual. Y cuando conectamos esto con lo que el Padre Pío reveló sobre los sacramentales, especialmente el agua bendita, todo cobra una importancia impresionante. Porque si hay un día en que declarar la realeza de Cristo tiene un impacto directo en el ambiente espiritual, es este. Usar agua bendita en este contexto no es una costumbre, no es un ritual automático, es un acto consciente, casi como una señal de fe que dice: aquí, en este hogar, en este corazón, Cristo reina. Este gesto, aparentemente pequeño, tiene una gran profundidad y continúa con la explicación. Antes de pasar a la siguiente parte, escribe la palabra reinado en los comentarios, solo para que sepa que estás experimentando esta reflexión conmigo. Cuando profundizamos en el tema del agua bendita, muchos la reducen a un gesto simbólico, casi automático, como si fuera un simple detalle de fe. Pero al observar más de cerca, nos damos cuenta de que hay una profundidad que muchos desconocen. La Iglesia siempre ha enseñado que el agua bendita no es un accesorio espiritual, ni mucho menos una superstición. Es un sacramentaleon, es decir, un signo físico a través del cual Dios derrama gracias espirituales de forma sencilla, directa y accesible. Y lo más interesante es que a lo largo de los siglos, la Iglesia ha observado que este humilde objeto tiene un impacto real en la vida espiritual de las personas. No porque haya algo mágico en el agua, sino porque está bendecida, consagrada, apartada para un propósito que trasciende lo material y toca lo invisible. Existe una diferencia muy clara entre el agua común y el agua exorcizada, que mucha gente desconoce. El agua común es simplemente agua, usada para la vida cotidiana, para el cuerpo, para la limpieza. El agua exorcizada, sin embargo, se somete a oraciones específicas, conjuros profundos y antiguos, donde el sacerdote pide que se expulse toda influencia negativa y que Dios derrame protección, purificación y fuerza espiritual sobre quien la use. En este proceso, hay algo que va más allá de la comprensión humana. Los antiguos sacerdotes decían que después de la oración, el agua llevaba consigo una especie de memoria espiritual, un valor que antes no tenía.
como si el entorno circundante se hubiera alterado. Y esto no es teoría, es tradición, es enseñanza, es experiencia acumulada durante siglos. Cuando se bendice el agua, se convierte en signo de algo mucho mayor, la presencia de Dios que purifica, protege, libera e ilumina. Por eso tantos santos, y en especial el Padre Pío, hablaron de ello con tanta seriedad. Él veía claramente lo que sucedía en el mundo espiritual cuando alguien usaba agua bendita con fe. Percibía el cambio en la atmósfera, la ligereza que surgía, el alejamiento de las influencias negativas, la transformación silenciosa que se gestaba. Poseía esta sensibilidad para ver lo invisible tras bambalinas de lo que sucedía en el alma de las personas, y esto explicaba por qué insistía tanto en esta práctica. Y aquí hay algo muy especial. Hay días en que el uso del agua bendita parece producir efectos aún más fuertes, no porque el agua cambie, sino porque nosotros cambiamos. Es como si ciertas celebraciones despertaran en nosotros una mayor conciencia, una mayor apertura interior, una claridad de fe que permite que la gracia actúe con mayor libertad. El Madía de Cristo Rey es exactamente así. Cuando el corazón se somete al reinado de Cristo, cuando reconoce que Él gobierna la historia, el alma se abre de una manera que no ocurre en días normales. Esta alineación interior crea espacio para que Dios toque áreas que estaban cerradas, resistidas, endurecidas. Es como si el agua bendita, en este contexto, iluminara con más fuerza las zonas donde aún existen sombras. Esto no es superstición, sino espiritualidad consciente. Es comprender que los mundos visible e invisible están profundamente conectados y que sacramentales como el agua bendita sirven de puente entre estos dos planos. El agua, en este sentido, actúa como un recordatorio físico de una poderosa verdad espiritual. Dios está presente, Dios actúa, Dios purifica. Y quizás lo más hermoso es darnos cuenta de cómo algo tan sencillo se convierte en un instrumento de tanta profundidad. El agua bendita toca nuestras emociones, nuestra mentalidad, nuestras decisiones. Nos despierta, nos recuerda la fe que a veces dejamos latente. Nos llama a una postura más consciente, más firme, más conectada con lo sagrado. Y cuando unimos esto con la fuerza espiritual del Día de Cristo Rey, algo dentro de nosotros comprende, incluso sin palabras, que hay momentos en que el cielo se acerca y continúa con normalidad con la explicación. Antes de continuar, deja la palabra purificación en los comentarios para que sepa que estás caminando este camino conmigo en esta reflexión. Al llegar a este punto de la conversación, algo en nuestro interior comienza a comprender que el agua bendita no es solo un detalle de la fe, sino una especie de llave silenciosa que abre puertas espirituales que normalmente permanecen cerradas. Y es precisamente aquí donde entra en juego la impresionante revelación del Padre Pío sobre el uso correcto de este sacramental. No lo hizo teóricamente, ni como quien repite una antigua tradición sin entender por qué. Habló como alguien que veía con claridad todo lo que sucedía en el fondo invisible cuando una persona usaba agua bendita con verdadera fe. Para él, nada era demasiado simbólico, demasiado pequeño ni demasiado simple. Había una verdad oculta tras este gesto, y esta verdad era más poderosa de lo que muchos imaginan. El Padre Pío decía que muchas personas vivían rodeadas de influencias espirituales que no percibían, pequeñas ansiedades, miedos constantes, desánimo repentino, tensiones en el entorno, pensamientos que surgían de la nada y les robaban la paz. Sabía que estos ataques eran sutiles, que ocurrían como sombras que se acercaban sin previo aviso y que a menudo solo se notaban cuando ya estaban causando daño interno. Por eso, cuando enseñaba a alguien a usar agua bendita, no era para cumplir un ritual, sino para restaurar el alma, fortalecer el ser interior, realinear el corazón con Dios. Decía que una sola gota, si se usaba con conciencia y fe, tenía un impacto inmediato en el alma, como un destello de luz que aleja lo que no pertenece al corazón. Y eso es precisamente lo que llevó al Padre Pío a afirmar algo que muchos repiten hasta el día de hoy, sin conocer el peso espiritual de esas palabras. El diablo huye más de mí, una gota de agua bendita, que de 1000 palabras vacías.
Esta frase puede parecer exagerada a primera vista, pero basta con observar su forma de vida para entender por qué. Literalmente, vio el efecto que producía. Vio cómo los entornos pesados se volvían ligeros. Vio cómo las personas atormentadas encontraban paz. Vio cómo los pensamientos intrusivos desaparecían. Para él, no era una metáfora, era una experiencia. El agua bendita tenía el poder de expulsar las influencias negativas porque llevaba la bendición, la autoridad y la presencia de Cristo, y ninguna fuerza opuesta puede resistirse a eso. La revelación del Padre Pío sobre el uso correcto del agua bendita giró en torno a 3 puntos profundos que a menudo pasan desapercibidos. Primero, la intención. Enseñó que una persona necesitaba usar el agua bendita conscientemente, entendiendo que este gesto era una declaración espiritual, una decisión interna de romper con lo que no provenía de Dios. Segundo, la fe, porque sin fe el gesto se vuelve vacío, repetitivo, mecánico. Dijo que la fe es como el fuego que enciende la llama del sacramental. Y tercero, la apertura de corazón, porque la gracia solo entra donde hay espacio, donde hay un deseo sincero de transformación. Para el Padre Pío, el agua bendita actuaba inmediatamente cuando estos 3 elementos estaban presentes. Y hay otro detalle fascinante en sus enseñanzas. El agua bendita no solo era para momentos de crisis espiritual, sino también para momentos de debilidad emocional. Recomendaba usarla cuando se sentía ansioso, triste, confundido o al enfrentar decisiones difíciles. Sabía que lo emocional y lo espiritual van de la mano y que muchas luchas internas tienen raíces mucho más profundas de lo que imaginamos. Por eso aconsejaba usar agua bendita no solo en las puertas de la casa, en las habitaciones o en la almohada, sino también en el propio corazón, como recordatorio de que Dios está cerca, activo y presente. Esta revelación lo cambia todo, porque demuestra que el agua bendita es más que un sacramental. Es una invitación diaria a reorganizar el alma, refinar la mente, restaurar la paz y recordar que hay un reino mayor operando en nuestro propio camino. Es impresionante darse cuenta de cómo algo tan simple produce tanta profundidad cuando se usa como enseñó el Padre Pío. Él veía mucho más allá de lo que los ojos humanos pueden alcanzar y sabía que cada gota tiene un impacto espiritual inmenso, y continúa con la explicación con normalidad. Antes de pasar a la siguiente parte, deja la palabra autoridad en los comentarios para que sepa que estás experimentando esta reflexión conmigo. Cuando empezamos a comprender lo que el Padre Pío realmente vio al hablar del agua bendita, algo en nosotros cambia. Ya no es ese gesto automático, esa rápida gota en la frente antes de salir o esa rociadura distraída en la puerta. De repente, nos damos cuenta de que hay una manera de usar este sacramental que transforma el ambiente, el alma e incluso nuestros pensamientos. Y aquí es donde mucha gente se sorprende, porque la forma correcta de usar el agua bendita no empieza con la mano, empieza con el corazón. El Padre Pío decía que la gracia fluye donde hay apertura, y esta apertura nace cuando una persona se coloca ante Dios de forma auténtica, sin máscaras, sin prisas, sin repeticiones mecánicas. Es un acto sencillo, pero lleno de profundidad espiritual, casi como entrar en un espacio silencioso donde Dios toca lo que necesita ser tocado. El primer punto sobre el uso del agua bendita y la recepción de la gracia es el momento. Mucha gente cree que hay una hora mística, un momento exacto para usarla, pero la verdad es que el mejor momento es cuando eres consciente de tu propia necesidad. Puede ser al despertar, antes de dormir, después de un día duro, antes de tomar una decisión importante, en un momento de tristeza, duda, ansiedad o incluso cuando el ambiente parece pesado. El momento ideal es cuando te das cuenta de que algo dentro de ti pide dirección, limpieza espiritual, claridad o paz, porque es en ese momento cuando el corazón está más sensible, más abierto, más disponible para que la gracia actúe. El Padre Pío siempre lo enfatizó. El agua bendita no depende del tiempo, sino de la disposición interior. ¿Y qué deberías decir mentalmente en ese momento? Esta parte es más sencilla de lo que parece. No hay una fórmula obligatoria,
porque Dios no actúa con el poder de las palabras, sino con la sinceridad del alma. Lo que dices es lo que surge de tu interior en el preciso instante en que te aplicas el agua bendita en la frente, el pecho o las manos. Puede ser algo tan breve como: Jesús, reina en mí. Puede ser: Señor, limpia lo que yo no puedo limpiar. Puede ser: Padre, protege mi hogar, dame paz, fortaléceme, aparta lo que no es tuyo. O puede ser simplemente un silencio profundo acompañado de un sincero deseo de transformación. El Padre Pío decía que una verdadera súplica abre puertas que las oraciones memorizadas no pueden, porque la autenticidad del alma tiene más poder en el cielo que las palabras repetidas sin intención. Y esto nos lleva al punto más importante: cómo unir la fe, la intención y el arrepentimiento. Estos tres elementos son como tres llaves que, al girar juntas, abren el espacio para que Dios actúe libremente. La fe es confianza, esa certeza interior de que no le estás hablando al vacío, sino a alguien que te escucha. La intención es propósito. Sabes por qué usas agua bendita, sabes lo que buscas, sabes qué quieres dar y qué quieres recibir. Y el arrepentimiento es la humildad de reconocer que hay cosas en ti que necesitan ser purificadas, ajustadas, sanadas. No es un arrepentimiento pesado y cargado de culpa, sino uno consciente, ese momento en el que dejas de luchar solo y permites que Dios entre donde tú no puedes. El Padre Pío siempre enfatizó que no se trata de la cantidad, no se trata de llenarse la frente de agua, rociando toda la casa como si fuera un ritual obligatorio. Se trata de la postura interior, de la honestidad con la que te presentas ante Dios. Decía que una sola gota usada con fe tenía más impacto que litros usados descuidadamente, y esto es tan profundo que cambia por completo nuestra mentalidad. De repente nos damos cuenta de que el agua bendita no es algo para usar como amuleto, sino como un instrumento de encuentro, como un puente entre lo que experimentamos y lo que Dios quiere hacer. Es un gesto que dice: te doy espacio, entra donde yo no puedo. Y hay otro punto que a menudo pasa desapercibido, pero que es esencial. El agua bendita reorganiza el interior antes de reorganizar el exterior. Mucha gente la usa esperando cambios inmediatos a su alrededor, y esto ocurre, pero el primer movimiento siempre ocurre en el interior. Es el pensamiento que calma, la angustia que disminuye, el miedo que debilita, la luz que enciende donde antes había confusión. Es el alma que dice: sé de dónde viene mi fuerza. Y cuando comienza este cambio interior, el entorno circundante siente naturalmente el impacto. La gracia fluye de adentro hacia afuera, nunca al revés. Así obra Dios. Cuando usas agua bendita antes de dormir, por ejemplo, tu corazón se aquieta de una manera diferente. Cuando la usas al despertar, tu mente despierta con mayor claridad. Cuando la usas durante un momento de lucha interior, algo dentro de ti se reorganiza como si una verdad oculta saliera a la luz. Es en ese momento que muchas personas dicen sentir ligereza, claridad, paz. No es psicología, es gracia, es una respuesta, es presencia, es Dios entrando en el fondo del alma y desatando nudos que ni siquiera sabías que llevabas. El agua bendita también es un gesto de autoridad espiritual. Es recordarle a tu mente, a tu corazón y al entorno que hay un reino que gobierna, que hay un rey que protege, que hay una fuerza que ninguna sombra puede confrontar. Es un gesto pequeño, pero de gran impacto, porque en el fondo dice: elijo ser luz, elijo permitir que la gracia me toque. Y esta elección, esta decisión interior, es lo que hace que todo empiece a cambiar. Y la explicación continúa con normalidad. Antes de continuar, escribe la palabra gracia en los comentarios para que sepa que estás siguiendo esta reflexión conmigo. Cuando entendemos la forma correcta de usar el agua bendita, la conversación nos lleva naturalmente a otro punto que el Padre Pío siempre enfatizaba.